Que Dios les bendiga. Agradecidos del Señor que nos permite compartir su palabra. Y el título, ustedes lo vieron, es Mejoramiento Continuo. ¿De qué vamos a hablar? El título es muy abarcante y se puede enfocar en tantas áreas, pero nosotros nos vamos a enfocar en el mejoramiento continuo de nosotros como entes espirituales, como individuos que decidieron aceptar a Cristo en su corazón, con el firme propósito de ser cada día más y más como Él. Y a veces nos pasan cosas, y yo quiero hacer una pregunta, no para que nadie me responda, sino una pregunta para reflexión. ¿Cuántas veces, después que nos hemos propuesto hacer algo para Dios, hemos fallado? ¿Cuántas veces cuando digo me voy a levantar a orar, a esa hora yo voy a orar todos los días y no lo hemos hecho? O por el contrario, ¿cuántas veces hemos pensado esto yo no lo hago más? Yo rompo con eso y quito eso de mi vida y hemos vuelto a hacerlo. ¿Cómo nos sentimos? Terrible. Sentimos que le hemos fallado a Dios. Sentimos que somos a veces incompetentes. Incluso hay unos refranes aquí en estas latitudes, como yo digo, República Dominicana, que no ayudan mucho. Hay un refrán que dice, loro viejo no aprende a hablar. Perro huevero, aunque le quemen el hocico. Y cuando nosotros... perdón. Huevo come. Esa parte no me la sabía. Perro huevero, huevo come. Entonces, cuando nosotros hemos crecido escuchando cosas así, y resulta que intentamos, lo voy a hacer, y fallo, nuestro subconsciente nos puede traicionar y hacernos pensar, olvídate de eso. Deja de intentar eso, que es que tú no puedes con eso, tú eres así. Tú tienes 20 años en la iglesia intentándolo y no lo has logrado. ¿Quién te ha dicho que lo vas a lograr? Y en esta mañana, mis hermanos, el objetivo principal de este mensaje es que nosotros nos vayamos de aquí con el firme propósito de seguir mejorando. Amén. Sin importar dónde estoy hoy o las veces que me he caído y me levanto. O que me he caído y estoy ahí en el piso pensando, no, ya, me rendí. Y algo importante, no importa que nosotros sintamos como ya yo no puedo más. Dios no se rinde con nosotros. Dios no se ha rendido. Y sigue siendo el Dios de los nuevos comienzos. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra. Y vamos a leer, mis hermanos, Filipenses capítulo 1, verso 6. Y luego 2 de Corintios 3, 18. ¿Por qué vamos a leer esta cita? Porque Dios está trabajando en nosotros. Porque ninguno de nosotros somos un producto acabado. Sin importar lo que intentemos y no logremos, Dios sigue trabajando en nosotros. Y Dios nos sigue viendo como sus hijos, como su especial tesoro. Y es maravilloso, mis hermanos. A veces uno dice, wow, ¿cómo yo me veo versus cómo Dios me ve? ¿Cómo Dios nos ve? Cuando nosotros leemos lo que dice la palabra de cómo Dios nos ve, nosotros decimos, pero si el Dios soberano, Rey de reyes, Señor de señores, me ve a mí así, ¿cómo es que yo me veo así? Leamos Filipenses 1:6. Si alguien, la Reina Valera del 60 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay otras versiones que dicen hasta el día, ¿saben cuál es el día de Jesucristo? El día de la venida de Cristo. Amén. Y estamos aquí. En otras palabras, si usted y yo estamos aquí, es porque decidimos, voy a ser como Cristo.
voy a aprender más de la palabra de Dios. Y aquí acabamos de leer, estemos persuadidos, estemos convencidos, sepamos, mis hermanos, que ese Dios todopoderoso que empezó a trabajar en nosotros no va a terminar hasta el día de la venida de Cristo. Así que si Él no se rinde, no nos rindamos tampoco. Vamos a leer 2 Corintios 3:18. Vamos a buscarlo también. Gloria al Señor. 2 Corintios 3:18. Yo lo voy a leer por aquí en la versión NBI que dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Dios está trabajando en nosotros, pero esos cambios no los vamos a ver de la noche a la mañana. El punto aquí no es la velocidad, es la consistencia. Amén. No es voy rápido, es voy firme. Y no me voy a detener y no voy a mirar atrás. Amén. Y aunque caiga, me levanto. Porque si Dios cree que yo puedo, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y ahí necesitamos ser muy sabios. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a encargar continuamente de venir aquí y decirnos cosas que Dios no dice de nosotros. Va a venir a decirnos, tantos años en la iglesia, y todavía tú sigues con ese rencor, y todavía tú hablas de fulano, y todavía tú no tienes una vida de oración decente. De verdad, tú no oras ni media hora todavía. ¿Cómo? Y tú no te sabes ni 5 versículos, y tú no lees la Biblia todavía, y empieza y lo deja. Sigamos intentándolo. Sepamos que el Dios que empezó esa buena obra en nosotros no se rinde, no termina. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Moisés. Voy a usar 2 ejemplos en este acápite donde quiero enfatizar de dónde Dios nos trae y cómo Dios nos lleva a ser no solo bendecidos para nosotros, sino de bendición para muchos. Y quiero usar estos 2 ejemplos a Moisés y luego a David, porque son historias muy conocidas. ¿Cómo empezó Moisés? ¿Quién se acuerda? El primer encuentro de Moisés con Dios, ¿cómo fue? Moisés ve una zarza ardiendo, una mata que tiene fuego, pero no se quema, no se consume. Y va temeroso, con miedo. Cuando Dios le habla a Moisés acerca de la misión que tiene para él, ¿qué dice Moisés? Yo soy un hombre que ni sabe hablar bien. Pero yo no sé ni hablar. ¿Cómo concluye Moisés? El miedoso que no sabía hablar, que le insistió a Dios que buscar una boca. Ok, ya tú hiciste, yo voy, pero ponme otra boca, ponme a mi hermano. Ese Moisés terminó siendo líder de multitudes, de cientos de miles y quién sabe si de millones. ¿Quién lo diría? Yo me imagino que si Moisés ve una película así de, mira lo que tú vas a hacer luego, pero ¿quién? Pero yo, no, eso es imposible. Y toda la trayectoria de Moisés fue perfecta. Nunca cayó. Desde ese día que Dios le habló en la salsa, todo fue ahí, sube, hasta llegar a esa estatura de varón perfecto. Aún al final de sus días, vemos a Moisés como hombre que cae, que falla, pero vemos a un Dios de amor que lo levanta. Entonces, mis hermanos, que Moisés nos sirva a nosotros de ejemplo y que nosotros nos podamos ver como Dios sigue trabajando conmigo. No importa, cada quien sabe aquí muy bien cuáles son esas áreas de grandes oportunidades en las que tiene que trabajar, en las que tenemos que trabajar. Pero lo importante no es yo pararme aquí y decirle que yo sí, yo no. Nadie, ningún ser humano que esté en esta tierra puede pararse aquí ni en ningún sitio a decir que es un producto acabado.
Nadie. ¿Por qué? Porque el trabajo que Cristo va haciendo en nosotros cuando se lo permitimos a través de su Santo Espíritu es un trabajo de día a día. Ahora, lo importante de esto es que quien usted sea hoy no sea la misma persona de mañana. Yo me reí con algo que alguien mencionó, bueno, precisamente en esta semana, yo dije, wow. Esa persona dijo que vio en las redes unos anuncios de cosas que publicaba, recordatorio, es que se llama, como un recordatorio de cosas que publicó hace años. Y decía de que cuando yo veo esas cosas que yo publicaba, me dan deseo de bloquearme a mí mismo. ¿Qué significa eso? Quien usted era ya no es sombra de quien es. Si cuando usted ve cosas que hacía, le da vergüenza, ¿sí? ¿Cómo yo hacía eso? Eso es bueno. Demos gracias a Dios por eso. Porque estamos creciendo, porque estamos siendo transformados. Y las cosas que veíamos como que, wow, qué bien, ahora vemos, ay Dios. Entonces, significa que no nos estamos quedando en el mismo lugar, estamos avanzando, estamos progresando. David. ¿Cómo empezó David? David era un pastor de ovejas que ni siquiera su familia lo tenía en estima. No pensaba que podía desempeñar puestos importantes. Ni se acordaban cuando fueron a buscar quién sería la persona para ser ungida como rey. Ni su papá, sus hermanos menos. ¿Cómo termina David? ¿Cuál fue el proceso de la vida de David? Porque ahí sí tenemos una historia larga, llena de ejemplos. La vida de David es una hazaña increíble. Esa es una saga que puede salir en pantalla grande de 1000 maneras. Y sube, baja, y traiciona, y me traicionan, y engaño, y mato, de todo. Nosotros vemos hoy, si nosotros tuviéramos un pastor como David, o un pastor como Moisés, mucha gente, fácil que no va a esa congregación. ¿Por qué? No, pero que venga Moisés a pastorear, David, claro, esa iglesia se abarrota. Recuerden que Moisés y David fueron 2 asesinos. ¿Nos acordamos de eso? Y David mató multitudes. Recordemos que David fue un adúltero, pero un adúltero de planificación. Y no estoy con esta prédica apoyando nada incorrecto ni nada en contra de la palabra. Líbreme Dios. Pero sí quiero dejar ver que nuestro Dios nos ve de una manera como muchas veces nosotros no podemos ni vernos ni ver al otro. ¿Por qué lo digo? Porque si una persona comete una falta, y que conste que muchas de esas faltas grandes ocurrieron lamentablemente en un momento donde incluso algunos ya conocían a Dios. Muchos de los pecados de David fueron cuando ya él conocía a Dios. ¿Y qué significa eso? Que ante nuestros ojos automáticamente estaría descartado, fulminado. Pero Dios no lo descartó. ¿Por qué? Porque yo misma me descarto. No, es que yo ya, cuando Dios no me descarta. Estamos llamados a mejorar cada día. No nos vamos a quedar aquí. No nos vamos a quedar solamente con el hecho de que Dios está trabajando en mí y yo qué. Yo tengo que ser tierra fértil. Yo tengo que permitirle al Espíritu Santo que me transforme. Porque hay una parte que Dios va a hacer, claro está, pero hay otra que la tengo que hacer yo, que la tiene que hacer usted. Y vamos a leer Romanos 12:2 y luego Colosenses 3:10, por favor. Romanos 12:2 es bastante conocido. Y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Yo estoy trabajando en ti.
La buena obra que he empezado en ustedes la voy a terminar. Pero no se amolden, no nos quedemos normalizando todas las cosas. Mis hermanos, estamos en una época, digo, wow, y a veces hablamos de épocas pasadas que no vivimos, pero de acuerdo a las historias y a lo que se ve, la época de nosotros es realmente retadora. ¿Por qué? Porque estamos viendo a diario cómo a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Se están normalizando cosas que la Biblia condena, que la Biblia aborrece. Y se ve como normal. Entonces, ahí hay un gran peligro. ¿Saben por qué? Y cada versículo que aquí está escrito fue inspirado por Dios y sabiendo, porque el Señor conoce el futuro, que justo cuando usted y yo lo leamos va a tener más sentido, probablemente que hasta en el mismo momento en que fue escrito. No se amolden al mundo actual, no normalicen, no vean como normal lo que el mundo está viendo como normal. Y esto es un llamado a mejorar. Cuando te dice no te amoldes, sal de esa zona de confort y mejora. Deja de llevar una vida ligera y liviana y mejora. Esfuérzate. Y no hay forma de nosotros subir de nivel en ningún área de nuestra vida si no nos esforzamos. Tenemos que hacer un esfuerzo, movernos a la acción para poder hacer un cambio. Eso es obligatorio. Si nos quedamos así, nada bueno va a pasar. Entonces, solamente a través de la intencionalidad y la decisión de voy a mejorar, es que nosotros, claro, Dios nos va a ayudar, pero ahí es donde viene el punto de que me voy a levantar. Sí, pero lo he intentado 100 veces, una más, una más. Y yo dije que iba a orar y no oré, pero hoy sí. Mañana yo empiezo otra vez. Hoy empiezo otra vez. Y que dije que voy a ayunar los domingos y ya me comí el pan. Voy a ayunar. Movernos, no amoldarnos. Vamos a ver Colosenses 3:10 también, mis hermanos, por favor. Colosenses 3:10. Yo lo voy a leer aquí en la NBI. Gloria a Dios. Y dice, y se ha puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Y aquí dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, mis hermanos, nosotros somos seres humanos conscientes de que necesitamos mejorar cada día. Estamos claros de eso. A veces lo exteriorizamos, a veces no, pero en nuestro interior sabemos que sí, en todas las áreas. Ahora, si tomamos la decisión, voy a ser como Cristo, voy a vivir como Cristo, eso debe ser una meta diaria, ese debe ser un objetivo constante. Y tal y como acabamos aquí de leer, es hasta llegar a ser como Cristo. No hay que compararse con nadie, es con Cristo, esa es nuestra meta. No nos enfoquemos que aquí, que allí, no, Cristo, hasta aquí es que voy, a ser como tú. Y mis hermanos, en la medida en que decidamos hacer eso, nosotros vamos a ir mejorando. Y es importante que logremos identificar áreas. ¿Cuáles áreas de mi vida? Porque todos nosotros tenemos oportunidades de mejorar. Ahora, ¿vamos a mejorar al mismo tiempo todas las cosas? Imposible. Y a veces uno ve ahí es demasiado y no mejoro nada. Entonces, identifiquemos áreas. Cada uno de nosotros sabe cuál es el área en la que voy a trabajar. ¿Cuál es el área en la que voy a orar para que el Señor me transforme? ¿Cómo soy hoy cuando me ofenden? ¿Hoy soy más bocona que ayer? ¿Hoy soy más respondona o menos? ¿Me cuesta más perdonar que ayer? ¿Hoy ya perdono más fácil? ¿Cómo voy? Y en la medida en la que estamos conscientes de eso, ¿cómo reacciono ante una provocación?
yo soy el más guapo y el que más pelea, o yo tengo dominio propio. Y tal y como mencioné en un ejemplo por aquí hace unos días, cuando decidimos de manera intencional hacer esas transformaciones, esos pequeños cambios en nuestras vidas, al principio no se nota. Al principio, ¿sabe lo que usted nota? Lo mucho que lo hace. Pero ese es el primer paso de la solución. Porque cuando usted ni siquiera está consciente de lo que tiene que mejorar, no va a notar nada. ¿Por qué? Porque ya lo tiene normalizado. Cuando usted decide, voy a dejar de comer dulce, por decir algo, ahí es que usted se da cuenta, oh, pero ¿cuánto dulce yo como? ¿Y cuánto dulce se brinda aquí? Y cada vez que me brindan yo digo que sí. Porque ya usted va a pensar, ok, ya hoy tuvo que decir 3 veces que no. Pero de esas 3 veces, hay 2 que hoy voy a decir que sí. Pero ya usted está haciendo, ¿qué? Conciencia. Y empezó el proceso de mejora en su vida. Mis hermanos, y aquí vamos a poner otro ejemplo. De personas que fueron de manera intencional mejorando. Hablemos de Pedro. Y me gusta Pedro en este acápite puntual, porque Pedro no fue que leyó, Pedro estaba con Jesús día con día. Era su discípulo, tenía 3 años con él. ¿Cuándo? Lo negó. ¿Cómo? Y no lo había conocido, como diríamos por aquí. Y no era cristiano, Pedro. Se supone que era cristiano. Tenía 3 años con él, hablando con él, cara a cara. Y lo negó. ¿Y qué pasó con Pedro? Llegó un momento donde Pedro se sintió tan desanimado y tan decepcionado de sí mismo que decidió volver a la pesca, a la antigua vida que tenía. Y Jesús mismo le dijo, Pedro, yo quiero que tú seas pescador de hombre. ¿Qué pescador de hombre? Y le da la oportunidad de resarcirse. Pero Pedro no se quedó de brazos cruzados. Pedro hizo un esfuerzo. Cuando Jesús le dice, ¿me amas? Te amo. ¿Me amas? Te amo. ¿Me amas? Tú sabes que te amo. Entonces haz lo que tienes que hacer. Y esa pregunta el Señor nos la hace a nosotros también. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Haz lo que tienes que hacer. Muévete a la acción, mejora. Porque de lo contrario, ¿qué vamos a hacer? ¿A volver a la vida antigua porque yo no puedo, porque fallé? Estamos aquí, estamos en esta tierra. No somos un producto acabado. Démosle al Señor la oportunidad de seguir trabajando en nosotros. Él es el alfarero y nosotros el barro. Pero me encanta esa canción que dice, Él es el alfarero, yo el barro soy. Haz conmigo lo que quieras. Estoy dispuesto a ser transformado para vivir para ti. Mis hermanos, y Pablo. ¿Qué podemos decir de Pablo? Pablo era un gran estudioso de la palabra, conocía la ley, conocía todo, y aún así era un perseguidor de la iglesia. Pero una vez el Señor lo confronta, ¿qué hace Pablo? Voy a cambiar mi manera de ser. ¿Fue perfecto? En estos días el pastor mencionaba de un caso que a mí me parece increíble. La primera vez que lo leí, yo dije, ¿cómo? Que Pablo llegó a una situación con alguien que sencillamente no lograron nunca ponerse de acuerdo y usted se va por allá y yo me voy por aquí. Pero vamos a seguir llevando la palabra, vamos a seguir predicando. ¿Qué significa eso? No vamos a estar de acuerdo en todo con todos, pero aún así sigamos mejorando, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. Punto número 3. Empieza a ver a los demás como un producto en proceso. Porque es muy bueno verme a mí que fallo, que peco. Y Señor, perdona. Y Señor, gracias por darme la oportunidad. Y si yo lo estoy intentando. Hermanos, nosotros no tenemos ni idea muchas veces de lo que le ha costado a un hijo de Dios llegar al nivel de transformación que tiene hoy en día y que para nosotros no es nada. O sea, no es cristiano nada. Ajá, no es cristiano nada. Tú no tienes idea de dónde viene.
Hubo una vez que hablaba con alguien y decía, no, porque es que hay mucha gente que viene de abajo. Yo le dije, hay gente que viene de abajo. Hay gente que viene del piso. Hay gente que viene del piso, hay gente que viene del sótano. El recorrido no es el mismo. Si Dios nos ha dado la bendición de llegar a sus caminos sin tantos traumas, sin frustraciones, siempre hay cosas. Pero, ¿cómo yo me voy a comparar con una persona que ha sido abusada, que ha sido maltratada? Esa persona le va a costar sanar. Hay casos que no, hay casos donde la sanación ocurre rápido, pero emocionalmente es un camino largo que tiene que recorrer. Le va a costar mucho. ¿Cómo venimos a compararnos con una persona, no? Y volvió otra vez a su vicio. Viene de ser un vicioso. Y lo vamos a juzgar. No, que no aprende. Es el diablo se lo va a llevar. Señor, reprenda que usted y yo digamos nunca cosas así de nadie. De nadie. No somos quien para juzgar. Y hay una canción por ahí que dice, un corito de eso, el diablo se levantó, me está haciendo la guerra. Y yo pensaba mientras escribía, qué cosa, que a veces quien nosotros tenemos en la mente de que el diablo se levantó y me está haciendo la guerra es precisamente un hijo de Dios. Un hijo de Dios a quien Dios escucha y que Dios está trabajando también en su vida como está trabajando en la de nosotros. Pero nosotros, ¿cómo lo vemos? Como el diablo que se levantó a hacerme la guerra. Es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios igual que tú, igual que yo. A veces, y me imagino que todos en un momento dado hemos escuchado, ese no es cristiano, no. Se va a la iglesia, pero ese no es cristiano. No. Para yo ser cristiano así, mejor no soy nada. Le voy a hacer una recomendación. Me propuse hace muchos años, y si no le han llegado nunca con esta conversación, prepárese que en un momento dado le puede llegar. Que si alguien decía eso delante de mí, iba a tener una respuesta. Y créanme que lo he tenido que usar varias veces. Cada vez que sale un titular de que un pastor hizo tal cosa, de que este hizo tal cosa, mira, engañando a la gente en las iglesias. Siempre le digo, la iglesia es como un hospital. ¿Cómo es el hospital? En el hospital hay diferentes tipos de pacientes. Hay algunos que llegan y tú crees que trabajan ahí, pero que no tienen absolutamente nada. Por fuera se ven perfectos, pero fácil que tengan un cáncer terminal, pero aún no se nota. Y otro que llega, ay, me duele la cabeza. Ay. Por fuera se ve que se están muriendo, pero con una aspirina se le quita lo que tiene. ¿Qué significa eso? No debemos juzgar a nadie por su accionar. No sabemos el proceso de transformación que está viviendo y que requiere. De que tú perdonas, te hacen algo y tú en 2 horas, en 2 segundos eso se te olvidó. Gloria a Dios. Al otro le toma 20 años. Gloria a Dios. Veamos al otro como Dios lo ve, no como yo lo veo. Veamos al otro como yo quiero que Dios me vea. Y vamos a tener una vida diferente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos como congregación, como iglesia, para ayudarnos, para ser un soporte, no para empujarnos al precipicio. Vamos a leer Efesios 4, versículos 13 al 15 y Proverbios 4, 18, por favor. Bendito Señor. Efesios 4, del 13 al 15. Vamos a leerlo aquí en la bandera del 60. Hasta que todos lleguemos, oigan bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino
que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La idea no es que yo me deje llevar. La idea no es que yo voy a ser la que más ora, de que yo voy a hacer, no. ¿Cómo yo ayudo a mis hermanos? Y a veces es difícil, a veces resulta duro, porque sencillamente ni nosotros sentimos que tenemos la competencia ni la capacidad de ayudar al otro. Oremos entonces, pero no juzguemos, porque cuesta también, pero ¿y cuándo es que va a aprender? Porque nos pasa, no dice, pero ven acá. Hay un adagio y vuelve y tropieza con la misma piedra y vuelve y comete el mismo error. Dios no se cansa de ti, Dios no se cansa de él, Dios no se cansa de ella. Y hay un detalle importantísimo. Dios nos sigue viendo como pueblo escogido, como especial tesoro, como un real sacerdocio. Y lo va a seguir haciendo. Y va a seguir trabajando mientras nosotros se lo permitamos. Vamos a leer Proverbio 4:18. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Proverbio 4:18. En la NBI voy a leer. Dice: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. A eso estamos llamados nosotros. A ir aumentando nuestro esplendor, a ser mejores cada día, pero no solos, sino ayudando a los demás. Y aquí quiero poner un ejemplo para terminar esta parte. Es el de José. José tenía todas las de la ley para acabar con sus hermanos, que tanto daño le hicieron, porque le hicieron daño. ¿Qué hubiera sido de la historia si José decide, este es mi momento, esta es mi hora? José no lo hizo así. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque a veces nosotros entendemos, eso es Dios que lo está poniendo a que pague lo que me hizo. Si tenemos esos pensamientos, pidámosle a Dios que nos lo quite. Porque Jesús no era esa la forma en la que hablaba, ni su accionar tampoco. No. Estemos claros que Jesús, mientras lo estaban matando, literal, lo que dijo fue: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero yo he escuchado en varias ocasiones, me imagino que ustedes, no es que yo le desee mal, pero yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios y Dios dice: mía la venganza. Yo le tengo más miedo al que habla así que al que le está haciendo el daño. Porque es un corazón lleno de ira, lleno de rencor, lleno de odio. Y que detrás de, yo no me alegro, pero... Y no estamos juzgando. Sencillamente, si usted identifica ese accionar en usted, Señor, ayúdame a transformar esta parte de mi corazón. Y si lo ven otro, ore para que Dios lo haga. ¿Por qué? Porque nosotros somos instrumentos de edificación, de bendición. ¿Y qué pasó con José? José entendió que todo eso fue parte de un propósito para ser bendecidos. ¿Y qué hizo con sus hermanos? Los ayudó. En resumen, mis hermanos, en conclusión, tocamos 3 puntos. Número 1, Dios está obrando en nuestras vidas y está dispuesto a seguir trabajando para que mejoremos cada día. Número 2, estamos llamados nosotros a mejorar y a poner de nuestra parte, a ejecutar, a movernos a la acción. Y número 3, empecemos a ver a los demás como queremos que Dios nos vea a nosotros. Y algo importante, como Dios realmente nos ve. Así que cada día vamos a comprometernos, vamos a ser intencionales con esto de mejorar, de ser más como Cristo y a la vez ser más tolerante. No es que vamos a ser una iglesia blanda y ligera, claro que no. Lo que es pecado es pecado. La Biblia llama pecado y eso nadie va a poder decir lo contrario. Y aunque lo diga, no por eso dejará de ser pecado, por más que se normalice. Pero sí también
estemos claros que Dios nos ama y que nos manda a perdonar. Puso como ejemplo hasta 70 veces 7, hasta 70 veces 7. Si hubiera preguntado en ese momento hasta 1.000.000 de veces, probablemente la respuesta hubiera sido hasta 1.000.000 de veces. Así que mis hermanos, hasta aquí esta reflexión. Espero de verdad que sea de utilidad para sus vidas y que Dios les bendiga grandemente. Amén.